Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se llama El reencuentro con Dios. Este mensaje está dentro del tema que he visto con anterioridad, que se llama la renovación fundamental e integral. Y coincide muy bien con estos días este mensaje, el reencuentro con Dios, para empezar un año verdaderamente nuevo. Y entre los buenos deseos que tenemos para el inicio de este año, pues debiera estar en primerísimo lugar tener un reencuentro con Dios. Para vivir una renovación fundamental e integral, vimos con anterioridad dentro de este tema que necesitamos tener una serie de reencuentros que son básicos. Las parábolas del hijo pródigo y de la oveja perdida nos han enseñado que para experimentar una renovación debemos buscar primeramente un reencuentro con nosotros mismos. Enseguida, un reencuentro con el propósito de nuestra vida. En tercer lugar, un reencuentro con la vida. Y enseguida es importante tener también un reencuentro con la fe. Igualmente, un reencuentro con la familia y un reencuentro con la comunidad de la fe con la que nos identificamos. Sin embargo, el fundamento, la roca donde podemos cimentar estos principios y valores, lo que le da sentido a todo reencuentro es un reencuentro con Dios. La renovación fundamental e integral sucedió cuando decidimos regresar al inicio de los principios para los cuales fuimos creados por Dios. Y lo maravilloso es que Dios mismo lo ha hecho posible por su divino poder, por medio de un nuevo nacimiento, volver a nacer. Así le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, un sacerdote entre los judíos: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así es que Dios lo hace posible por su divino poder, por medio de un nuevo nacimiento, para que seamos maravillosamente participantes de la naturaleza divina. Por medio de un nuevo nacimiento, o lo que llamamos la renovación, debemos buscar regresar a la esencia fundamental de la vida. En un sentido real, la salvación y la vida eterna en Cristo es justamente esto: un regreso al origen de la vida, a nuestro origen cuando fuimos creados. Es volver a nacer para poder regresar al origen de la vida para la que fuimos creados. Fuimos creados por Dios para tener una vida eterna, pero el pecado nos apartó de este plan glorioso de Dios. Caminamos por la vida perdidos y sin Dios. Sin embargo, Dios se hizo hombre para buscarnos, y cuando nos encuentra, como dice en estas dos parábolas, el hijo pródigo y la oveja perdida, se hace fiesta con el reencuentro entre el gran pastor y el obispo de nuestras almas, el Señor Jesucristo, Dios Hijo. En la renovación fundamental e integral
El reencuentro con las entidades de la vida es importante e indispensable. La idea central de la parábola del Hijo Pródigo es el regreso del pecador a Dios, el Padre. Y en la parábola de la oveja perdida, el énfasis tiene que ver con el regreso de la oveja al redil, a su comunidad y a su pastor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y le pedimos que entrara a nuestro corazón, fueron realizadas muchas cosas que implícitamente empezaron a aparecer en nosotros, los que vivimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a Dios como nuestro Padre Celestial. Encontramos a Cristo como nuestro Salvador personal. Encontramos un pastor y obispo de nuestras almas. Encontramos un maestro perfecto que nos guiara por la senda de la vida y de la verdad. Encontramos a Cristo como el Señor de nuestra vida, a quien decidimos obedecer bajo la autoridad de su palabra cuando le recibimos en nuestro corazón. Todo eso está en un encuentro, pero si hablamos de un reencuentro, quiere decir que algo ha sucedido después de este maravilloso inicio. Y todo se inició cuando hicimos aquella oración de fe, cuando invocamos su nombre para hacer la paz con Dios. Y fuimos genuinos en el momento de nuestra suplicación, de pedir perdón, de pedir que entrara a nuestro corazón, de decirle que estábamos perdidos, de decirle que queríamos una nueva vida, pero no solos como vivimos antes, sino Él viviendo y reinando en nuestro corazón. Eso fue lo que suplicamos e hicimos cuando oramos para pedirle que entrara a nuestro corazón. Pero ignorábamos cuán débiles y vulnerables somos para mantenernos en nuestra posición que habíamos elegido para con Dios. Pronto nos dimos cuenta de que empezamos a fallar desde las formas más leves hasta las más vergonzosas. Pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos en una condición de estar separados y apartados de nuestra comunión y compañerismo con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Necesitamos aprender y ejercitarnos en el camino de regreso, vez tras vez que caemos, que fallamos, que nos apartamos, para reencontrarnos con Dios vez tras vez. Cada vez que nos hemos separado o alejado de Él, debemos conocer que es el tiempo en iniciar un reencuentro con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos en la vida de Pedro un ejemplo patético de lo que son los tiempos de oscuridad y a la vez tiempos de luz. Enfoquemos nuestra atención en esta narrativa de cuando Él negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Aquí estamos hablando de una caída dolorosa. Lo más profundo del corazón sufrió por esta caída, esta falla de negar a su Señor y Maestro 3 veces. Y bueno, vamos a ubicarnos en esta historia para entender cómo es el camino de caer, pero a la vez el camino de volver a nuestra comunión y compañerismo con Dios. Es triste, pero a la vez glorioso esta historia que empieza aquí. En Lucas 22, 31 al 34, dice: dijo también el Señor:
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y en el Evangelio de Juan 18, 12 al 18, sucede el escenario cuando ya Jesús es llevado, aprendido ante los sacerdotes que lo iban a juzgar porque él decía que era el Hijo de Dios. Por eso lo iban a juzgar. Y en Juan 18, 12 en adelante dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Este último renglón tiene mucho significado, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Cuando los otros discípulos abandonaron a Jesús y huyeron, Pedro se negó a hacerlo. Siguió a Jesús aún después del arresto, porque no podía hacer otra cosa. Y así llegó a la casa del sumo sacerdote Caifás, en compañía de otro discípulo que tenía acceso a la casa porque era conocido del sumo sacerdote. Y en Mateo 26, 69 al 75, viene el centro de esta historia, lo más oscuro que sucedió en el corazón de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, vamos a ver que aquí hay 2 fuerzas muy poderosas que están actuando en el corazón de Pedro. Una para bien y otra para mal. Hablamos del amor y del temor. Al mismo tiempo, con la misma intensidad. Así que llegamos al hecho sorprendente de que poseemos la historia de la negación de Pedro, porque Dios, teniendo la vida de él, aún así
quiso usarlo para un propósito muy especial. Pedro solo hubo uno. Para que se cumpliera su palabra, como dice en Romanos 15:4. Este versículo se cumple plenamente para nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y la historia de Pedro entre estas dos fuerzas, una de la luz y otra de las tinieblas, nos sirven como enseñanza y nos sirven como consolación para tener paciencia y esperanza en el Jesús perdonador y que nos ama más allá de nuestras fallas. Seguramente el mismo Pedro la contaba, esta historia. Lejos de suprimir esta historia, Pedro la incluía como una parte esencial de su relación personal con Cristo, y lo hacía por las mejores razones. Cada vez que contara la historia diría: así es como Jesús perdona. Él me perdonó a mí cuando le fallé en la hora de su máxima amargura. Esto es lo que Jesús es capaz de hacer. Me tomó a mí tal como soy y aún así me levantó y me usó para la gloria de su amor. Continuamos en la siguiente parte.